Llamaban a aquel hombre el Santo Padre, a puerta cerrada. Tenía otro nombre, y para cuando entiendas por qué, cuestionarás todo lo que creías saber sobre el poder, la fe y los hombres que decían hablar en nombre de Dios. 30 de octubre de 1502. 50 mujeres desnudas se arrastraban por los suelos de mármol de los apartamentos papales del Vaticano, recogiendo castañas mientras los cardenales apostaban sobre qué hombres podrían acostarse con ellas más veces. Observando desde su trono, aplaudiendo cada actuación como si fuera teatro, se sentaba el representante de Cristo en la tierra, el Papa Alejandro VI. Y su hija llevaba la cuenta. Esto no era un rumor, no era propaganda protestante. Fue documentado por el propio maestro de ceremonias del Papa, un alemán llamado Johannes Burchard, que lo escribió con las manos temblorosas, quizás sintiendo que la historia debía recordar hasta qué punto habían caído los pastores. Pero el banquete de las castañas no fue una aberración. Era martes, Roma, 1492. Mientras los campesinos de toda Europa vendían todo lo que poseían para comprar la salvación del purgatorio, mientras las madres enviaban a sus hijas a conventos confiando en que la Iglesia las protegería, el Vaticano se había convertido en algo completamente distinto. Una dinastía construida sobre la carne, el oro y la utilización calculada de la fe como arma. Los hombres que predicaban la castidad desde púlpitos dorados mantenían harenes. Los cardenales que condenaban la fornicación competían por cortesanas como si fueran reliquias sagradas. Y el sistema funcionaba perfectamente porque ¿quién perdona los pecados del Papa? El propio Papa Rodrigo Borgia entendía esto mejor que nadie. Alto, carismático, absolutamente carente de conciencia, llegó a Roma siendo un joven bajo la protección de su tío. Un tío que resultaba ser el Papa Calixto. El nepotismo no era un defecto del sistema, era el sistema. A los 25 años, Rodrigo llevaba el sombrero rojo cardenalicio. A los 50, había acumulado tanta riqueza vendiendo cargos eclesiásticos que hacía que los emperadores sintieran envidia. Y había acumulado algo más, hijos, muchos, su amante más famosa. Pannozza dei Catanei le dio 4, César, Juan, Lucrezia y Goffrey los reconoció a todos públicamente, instaló a Vanozza en un palacio cerca del Vaticano y la visitaba con regularidad. Cuando se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492, ni siquiera fingió cambiar. ¿Por qué lo haría? Había comprado suficientes votos en el cónclave como para asegurar el papado de manera justa, si se considera el soborno justo. Pero Vanozza era la pasión de ayer. Entra Giulia Farnese, Giulia la Bella, 18 años, recién casada y a punto de convertirse en la amante favorita del Papa, a pesar de esos 2 detalles inconvenientes. Su esposo fue enviado a misiones convenientemente lejanas. Giulia se instaló en el Vaticano. Todo Roma lo sabía. Los embajadores la mencionaban en la correspondencia oficial. Los poetas escribían versos sobre su influencia. ¿Y su hermano Alessandro? Nombrado cardenal a los 25 años como pago por los servicios de Giulia, ese Alessandro más tarde se convirtió en el Papa Pablo III, demostrando que el ciclo de corrupción era autosuficiente y absolutamente descarado. Las fiestas eran legendarias. El vino fluía como sangre sacramental, apropiado, dado el lugar. Músicos, bailarines y cortesanas se mezclaban con obispos y cardenales en salones decorados con frescos de ángeles que parecían apartar sus ojos pintados. Juegos de azar, espectáculos y encuentros sexuales se desarrollaban en los apartamentos papales con la misma naturalidad que las oraciones matutinas. El banquete de las castañas fue simplemente la noche en que alguien se molestó en escribirlo todo. La entrada en el diario de Burchard es clínica en su horror. Después de que se recogieron las castañas,
se ofrecieron premios a los hombres que pudieran realizar más actos sexuales con las cortesanas, allí mismo en el suelo. Alejandro VI, César y Lucrecia miraban, reían, apostaban, trataban los cuerpos humanos como caballos de carrera. La psicología es asombrosa, no solo el acto, sino la completa ausencia de vergüenza. No era una depravación oculta, era el entretenimiento de los martes por la noche para el vicario de Cristo, y César fue quizás el más aterrador de los Borgia. Fríamente inteligente, casualmente violento, Maquiavelo literalmente lo usó como modelo para El Príncipe, el manual del poder sin moral. César eliminaba enemigos con precisión. Los cardenales que se oponían a los Borgia morían misteriosamente, a menudo por envenenamiento, supuestamente con una receta secreta borgiana llamada la cantarella. El miedo mantenía a Roma en silencio. Hablar contra el Papa podía valerte una invitación a cenar, y quizá no despertar al día siguiente. Pero Lucrecia merece su propio juicio. Casada a los 13 años con Giovanni Sforza por una alianza política, el matrimonio fue anulado cuando la alianza se volvió inconveniente. Sforza, humillado, difundió rumores de que Lucrecia tenía relaciones incestuosas con su padre y su hermano. ¿Eran ciertos? Los hechos documentados son lo suficientemente perturbadores sin confirmación. Lucrecia cenaba sola con Alejandro y César con regularidad, algo inusual incluso para esa época. Las cartas del Papa hacia ella usaban un lenguaje más apropiado para amantes que para familiares. Y luego está el niño. Tras la anulación de su primer matrimonio, Lucrecia dio a luz a un hijo. La identidad del padre nunca quedó clara. Alejandro emitió 2 bulas papales contradictorias, una afirmando que César era el padre, otra afirmando que lo era él mismo. ¿Por qué un papa reconocería oficialmente a un hijo a los 60 y tantos años siendo supuestamente célibe? La explicación caritativa, proteger la reputación de Lucrecia asumiendo la paternidad. La explicación más oscura, exactamente lo que parece. Nunca lo sabremos con certeza, y esa incertidumbre en sí misma dice mucho. El segundo esposo de Lucrecia, Alfonso de Aragón, parecía amarla genuinamente. Tuvieron un hijo. Luego César decidió que Alfonso era políticamente inconveniente y ordenó apuñalarlo en los escalones del Vaticano. Alfonso sobrevivió al principio, pero fue estrangulado en su cama de hospital días después, probablemente por orden directa de César. Lucrecia quedó devastada. También estaba impotente. En el juego borgiano era una pieza de ajedrez, no una jugadora. Su tercer matrimonio con Alfonso d'Este de Ferrara fue arreglado para asegurar alianzas. Finalmente encontró algo de paz allí, lejos del veneno de Roma, literal y metafórico. La historia ha demonizado a Lucrecia, pero quizás fue la víctima definitiva de un sistema que trataba a las mujeres como moneda. La escala de la hipocresía quita el aliento. El Papa Sixto IV, quien encargó la Capilla Sixtina, también impuso impuestos a las prostitutas de Roma, convirtiendo el comercio sexual en ingreso papal. Inocencio VIII reconoció abiertamente a sus hijos ilegítimos, organizándoles fastuosas bodas en el Vaticano, financiadas con la venta de indulgencias a campesinos aterrorizados. La fórmula era perfecta. Aterroriza con la condenación, véndeles el perdón, usa las ganancias para orgías. Enjuaga, repite y observa cómo se amontona el oro. Mientras tanto, en toda Europa, la gente creía, realmente creía que el Papa era el representante de Dios, que la obediencia a la Iglesia significaba la salvación, que su sufrimiento tenía sentido porque el cielo los esperaba. Pagaban diezmos de bolsas vacías, enviaban a sus hijos a monasterios y conventos, confiando en que la Iglesia los protegería. Algunos de esos niños fueron abusados por los mismos sacerdotes y confesores encargados de su guía espiritual. Cuando las jóvenes monjas quedaban embarazadas por sus confesores, eran expulsadas con deshonra, mientras los sacerdotes eran transferidos discretamente.
El sistema protegía a los depredadores y castigaba a las víctimas, un patrón tristemente familiar incluso hoy. Entonces llegó el punto de quiebre. Un fraile dominico llamado Girolamo Savonarola llegó a Florencia en 1490 y comenzó a predicar fuego. Llamó a Roma una ramera, a Alejandro un demonio y al clero corrupto más allá de la redención. Organizó las hogueras de las vanidades, donde los florentinos quemaban artículos de lujo, cosméticos, arte y libros considerados pecaminosos. Durante unos años, transformó Florencia en una cuasi teocracia gobernada por principios cristianos reales en lugar de la corrupción romana. Alejandro intentó comprarlo con un sombrero cardenalicio. Savonarola se negó. Alejandro lo excomulgó. Savonarola lo ignoró, argumentando que un papa corrupto no tenía autoridad para excomulgar a nadie. Esto era herejía y verdad. Alejandro amenazó con colocar a toda Florencia bajo entredicho, suspendiendo todos los sacramentos, lo que habría sido espiritualmente catastrófico para los creyentes. Los ciudadanos de Florencia, aterrados por sus almas y sus futuros económicos, se volvieron contra Savonarola. En 1498 fue arrestado, torturado hasta confesar y quemado vivo en la plaza central de Florencia. El papa ganó, pero la semilla fue plantada. 20 años después, un monje alemán llamado Martín Lutero visitó Roma y quedó horrorizado. Esperaba santidad, encontró corrupción, sacerdotes burlándose de la misa mientras la celebraban, prostitutas cerca de las basílicas, y rumores, interminables rumores sobre el desenfreno papal. Cuando el Papa León X lanzó una venta masiva de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, Lutero estalló. El 31 de octubre de 1517 publicó sus 95 tesis, desafiando la venta del perdón. No pretendía dividir el cristianismo, solo reformarlo. Pero Roma exigía sumisión, no reforma. Lutero fue excomulgado. Quemó públicamente la bula de excomunión. Había comenzado la reforma protestante. Las consecuencias fueron catastróficas. Europa se fracturó. Las guerras religiosas mataron a millones. La guerra de los 30 años devastó Europa central. Y la raíz de todo, las orgías papales, los hijos cardenales ilegítimos, las indulgencias vendidas, el banquete de las castañas, no fueron solo pecados privados, fueron granadas civilizacionales cuyas explosiones resonaron durante siglos. Alejandro VI murió en 1503, probablemente envenenado accidentalmente por el vino que César había preparado para otra persona. Según testigos, el cuerpo de Alejandro se descompuso anormalmente rápido en el calor de Roma, lo que muchos interpretaron como el diablo reclamando lo que era suyo. Mito probablemente, pero revelador de cómo lo veía la gente. La Iglesia eventualmente se reformó, más o menos. El Concilio de Trento impuso reglas más estrictas. La simonía fue condenada. Las ventas de indulgencias fueron restringidas. La aplicación del celibato se endureció. Pero estructuralmente seguía igual. El mismo poder absoluto, la misma jerarquía cerrada, la misma falta de rendición de cuentas. Por eso, siglos después, cuando surgieron escándalos de abuso sexual sistémico, vimos el mismo patrón: proteger la institución, trasladar a los abusadores, silenciar a las víctimas. La historia no se repite, pero rima. Y la lección es simple: el poder sin rendición de cuentas no solo corrompe, metastatiza. Los papas del Renacimiento pudieron hacer lo que hicieron porque ninguna fuerza terrenal podía detenerlos. Reclamaban autoridad divina mientras practicaban un comportamiento demoníaco. Vendían la salvación mientras acumulaban condenación para sí mismos. Y millones de personas pagaron el precio en riqueza robada, vidas destruidas, fe quebrantada y ríos de sangre derramada en guerras religiosas que podrían haberse evitado si los hombres del Vaticano simplemente hubieran practicado lo que predicaban. Las mujeres arrastrándose por las castañas no eran la tragedia, eran el síntoma. La verdadera tragedia fue un sistema que dio poder absoluto a los hombres, los envolvió en túnicas sagradas
y luego actuó sorprendido cuando se comportaron como los humanos caídos que siempre habían sido. Así que aquí está la pregunta que importa. Cuando le das a alguien poder absoluto y le dices que es el representante elegido de Dios, ¿qué esperas que suceda? Porque la historia respondió esa pregunta de manera definitiva en la Roma del Renacimiento. Simplemente seguimos olvidando la lección. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras vivido en esa época y supieras la verdad? ¿Habrías permanecido en silencio como la mayoría? ¿Protestado como Savonarola y ardido por ello? ¿O encontrado alguna forma de justificar el sistema porque es más fácil creer que resistir? Dímelo honestamente, necesito saber si realmente hemos aprendido algo en 500 años.